Hola, gracias por acompañarnos de nuevo a su programa Medicina y Estética, Dr. Coto. Esta noche vamos a hablar un tema bastante interesante, muy amplio, el cual es el dolor y sus dimensiones. Todos los días hablamos de dolor, todos los días escuchamos dolor. ¿Quién de nosotros no ha pasado algún día un dolor fuerte, leve, pero al fin le quitó su tranquilidad, le quitó el poder estar haciendo las actividades que estaba realizando? O hemos tenido que lidiar con el dolor de alguna amistad, de algún familiar. Bueno, esa es la importancia de este programa, por eso les pido que inviten a sus amistades, inviten a sus vecinos, vecinas, para que tengamos un poco más de conocimiento sobre qué podemos hacer en los casos de dolor, cómo lo podemos manejar, cuándo un dolor es de emergencia, cuándo no, qué signos nos pueden indicar que algo está mal. Y no solamente el dolor en general, vamos a aislarlo en casos como por ejemplo dolor en niños, dolor en adulto mayor, dolor en pacientes con enfermedades crónicas, para que vayamos teniendo una idea más clara de todas las dimensiones que tiene el dolor. Y es que nuestro instinto natural nos hace huir del dolor, no nos gusta sentir dolor en ninguna de sus formas. Y bueno, definamos lo que es el dolor. El dolor es una expresión subjetiva de un daño real o irreal a un tejido. Bueno, es decir, esta definición es bastante corta pero bien compleja, es la definición que ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Y es que el dolor va a iniciarse cuando recibimos un estímulo que no es grato, no es agradable, y algunas fibras especializadas, algunas estructuras, sustancias especializadas van a conducir esta señal dolorosa para que genere una respuesta, que muchas veces, por ejemplo, es la respuesta de rechazo, como cuando nos quemamos o nos majamos, y hay dolores bien característicos, ¿verdad? Quien se haya majado alguna vez recordará esa primera sensación súper dolorosa y ese dolor que seguía luego, ¿verdad? Ese dolor persistente que es transmitido por otro tipo de terminales nerviosas y que genera bastante persistencia del episodio de dolor. Algunas veces nos preguntamos, ¿podemos medir el dolor? ¿Hay alguna forma específica de medir si es leve, si es moderado, si es intenso? Y es que hay escalas que se han diseñado para tratar por lo menos de ubicarnos con la intensidad del dolor, darnos a nosotros los médicos o las personas que vemos dolor una idea de qué tanto o qué tan intenso es para el paciente el dolor que está teniendo. Bueno, pero también tenemos el caso de los niños. Entonces en los niños usamos unas escalas en donde lo que tenemos es caritas, unas caritas que está contento, una carita menos feliz, una carita triste, para que el niño señale cuál es su emoción en ese momento. En el caso de los adultos usamos la escala visual análoga. En estas escalas podemos utilizar numeraciones del 1 al 10, siendo 1 un dolor leve hasta 1 a 3, después podemos decir de 4 a 7 un dolor moderado y de 8, 9 y 10 un dolor severo. O muchas veces es más sencillo decirle al paciente, ese dolor lo hace llorar, es un dolor insoportable, para que nos diga, sí, es un dolor insoportable, y podernos ubicar en una escala y poder determinar cuál es el medicamento más apropiado que va a requerir. También hay una escala visual en la cual se utiliza manzanas, las cuales se ve una más pequeña, una mediana, una más grande, para que el paciente pueda identificar cuál es la intensidad y comparar con su dolor. Y para que tengan una idea más clara sobre las escalas de valoración del dolor, les vamos a presentar un video en donde esto viene explicado de una forma más resumida, pero más visual. Hola, hoy vamos a conocer la escala para el manejo de analgésicos según la OMS. De acuerdo a la escala del dolor, se clasifica en el dolor leve de 1 a 4. Donde podemos encontrar analgésicos no opioides como paracetamol y metamizol. Los enfermos con dolor leve son indicación de tratamiento con fármacos como el paracetamol, aspirina u otros analgésicos inflamatorios no esteroideos que están en el primer escalón. Estos agentes presentan techo terapéutico. Una vez alcanzada la dosis máxima recomendada, el incremento de la dosis no produce mayor analgesia. En el dolor moderado, que se clasifica de 5 a 6, podemos encontrar codeína, dihidrocodeína y tramadol. El dolor moderado se puede beneficiar de un tratamiento con opioides menores como la codeína. Estos se utilizan conjuntamente con analgésicos no opioides, ya que pueden ser aditivos o sinergistas.
Los opiáceos actúan a través de receptores en el sistema nervioso central, mientras que los analgésicos no opioides ejercen su acción en la periferia, y estos están en el segundo escalón. En el dolor severo, que se clasifica de 7 a 10, podemos encontrar la morfina, oxicodona, fentanilo, metadona y buprenorfina. Para los enfermos con dolor severo se necesitan tratamientos con opioides mayores, como la morfina, fentanilo y la oxicodona, de liberación retardada, que se encuentran en el tercer escalón. Los agonistas puros como la morfina, metadona y fentanilo no tienen techo analgésico, a diferencia de los agonistas parciales como la buprenorfina. Si no hay resultados con ningún analgésico, se deben utilizar métodos invasivos más analgésicos. Se dice que cuando no se obtiene una analgesia adecuada con opioides sistémicos, debe considerarse el cuarto escalón, que incluye el procedimiento como analgesia continua espinal o epidural, bloqueo de nervios periféricos o bloqueo simpático, y muchos más. Y es que se ha tratado de cuantificar muchas veces el dolor en el paciente. De hecho, hay algunos equipos que miden la temperatura en la zona afectada y de acuerdo a eso orientan si el dolor es muy intenso o no. Sin embargo, si partimos de la definición en que el dolor es algo subjetivo, entonces creo que es muy importante que nos guiemos más por lo que el paciente dice, pues siempre tendemos a creer en el paciente. Muchas veces encontramos historias que podemos decir en este momento graciosas, pero que a la hora de llegar afectan al sistema de salud. Por ejemplo, una vez me tocó vivir el caso de un pacientito que llegaba a consultar al servicio de emergencias porque le dolía mucho la espalda, entonces él entraba que no podía moverse, no podía trabajar, había que hacerle su comprobante, su dictamen. Pero un día me causó gracia de verlo que cuando él llegó se fue por la rampa que había en emergencias en su bicicleta y se tiró de la bicicleta para ir a hacer la hoja de atención, y él no se había percatado de que yo estaba afuera en ese momento. Entonces ahí es donde muchas veces se quiere como poder medir el dolor y determinar si realmente ese paciente tiene o no tiene dolor. Pero bueno, cuando el paciente presenta dolor, lo primero es entonces cuantificarlo. Ahora, conozcamos un poco más de esto. Cuando hablamos de un dolor agudo, hablamos de un dolor agudo en todo ese dolor que empieza inmediatamente y que tiene hasta 6 meses incluso de presentarse. Cuando ya un dolor se presenta más de 6 meses, hablamos de un dolor crónico. Y es importante entender que el manejo de estos dos tipos de dolor es totalmente diferente. En un dolor crónico, la señal nerviosa ya se modificó. Hay grandes cambios a nivel de la respuesta orgánica y entonces las medicaciones van a ser muchas veces distintas. Igual no es lo mismo manejar un dolor que sea de origen visceral, un intestino, corazón, etcétera, a un dolor que sea, por ejemplo, de una causa neurológica o lo que llamamos un dolor neuropático. ¿Cuáles son, por ejemplo, dolores neuropáticos? Los que se generan por los herpes de piel, los que se generan después de una quemadura, los que se generan en el diabético cuando lleva muchos años de ser diabético, no ha recibido unos cuidados adecuados y empieza a generar las neuropatías diabéticas con mucho dolor quemante, como es su característica. El dolor muscular es diferente. Entonces, cada tipo de dolor va a tener el tipo de analgésico más adecuado. ¿Okay? Cuando hablamos de analgésicos, hablamos de medicamentos que disminuyen dolor, pero también podemos hablar de antiinflamatorios, que son medicamentos que disminuyen la inflamación, que es la causa muchas veces del dolor. Y podemos hablar también de medicamentos que son analgésicos y antiinflamatorios. Y ahora hablemos un poco de dolor por grupos de edad. Bueno, en los niños, ¿qué tendemos a encontrar en los niños? Los niños generalmente tienden a presentar dolores de vías respiratorias, dolores gastrointestinales, los llamados dolores por crecimiento, a los cuales siempre hay que tenerles mucho cuidado. No siempre podemos confiarnos de que esos dolores en las piernas de los niños son solamente por crecimiento. También podemos ver en edades medias dolores muy característicos como los de las piedras en la vesícula, piedras en los riñones, ¿verdad? También procesos apendiculares, fracturas, traumas. En tercera edad, ¿qué podemos ver? También podemos ver fracturas espontáneas, muchas veces en los pacientes con osteoporosis. Vemos mucho dolor a nivel del sistema gastrointestinal, vemos dolor también por cáncer muchas veces. Este dolor por cáncer es muy complejo y tenemos que recordar que de acuerdo a las edades podemos ir sospechando en diferentes causas de dolor.
Ahora, ¿qué es lo más interesante en el dolor? Bueno, el dolor es multifactorial. El dolor no es solo porque me golpeé profundo y fuerte. No, el dolor tiene varios componentes. El componente físico, que es la causa directa del dolor. Tiene también un componente emocional, tiene un componente psicológico, tiene un componente social, tiene un componente espiritual. ¿Qué quiere decir todo esto? Que ver pacientes con dolor no es solamente dónde le duele y qué tanto le duele y tome esto. No, hay que analizar todo el paciente en forma integral. ¿Por qué? Muchas veces nos encontramos en el caso de los pacientitos con cuidados paliativos, pacientes con enfermedades terminales o pacientes con dolor de difícil manejo, que les damos tratamientos fuertes como la morfina, la metadona, tramal, y resulta que su dolor no mejora, pero les ponemos un antidepresivo y el dolor comienza a mejorar. ¿Esto por qué? Bueno, por lo que estamos hablando, muchas veces el factor no es solamente físico, hay un factor emocional que hace que ese dolor que el paciente podía decir que era 3, se exacerbe y se eleve a un 10, y entonces ahí no nos funcionan los medicamentos ni siquiera de alta potencia. Ahora, también tenemos un componente espiritual. Muchas veces el paciente está desilusionado con todas las cosas de la vida, deja de creer en todo y entonces comienza a sufrir. Su condición económica se pone mal, su condición social, es aislado a nivel familiar, siente que no se le brinda atención y entonces ese dolor que realmente es pequeño empieza a convertirse en un dolor muy grande y muy difícil muchas veces de manejar. Y es el paciente que empieza a ir a todo lado y le dan de todo tipo de medicamentos, le hacen un montón de estudios y resulta que su dolor no logra mejorar. ¿Qué es lo que ocupa este paciente? Sentarse, escucharlo, brindarle apoyo, analizar todas sus esferas y determinar así cuál es el tratamiento más adecuado. Algo muy importante y que muchas veces los médicos olvidamos es hacer una adecuada y profunda valoración del dolor. Ya dijimos, el paciente en su forma integral, todas sus esferas y el dolor como tal. ¿Qué ocupamos preguntar? ¿Cuándo apareció ese dolor? ¿Hace días, tantos días, hace horas, minutos, meses, años? La localización que tiene ese dolor, dónde lo ubica inicialmente y cuando le comienzan, el transcurso de los episodios de dolor, si siempre se localiza en esa zona. La irradiación, hacia dónde se va ese dolor. A veces el dolor, la persona le dice a uno, doctor, me empiezan los lumbares y de ahí me baja la pierna, o me empieza cerca del ombligo y de ahí me baja al lado derecho. Las características que tiene, esto es muy importante para determinar si es un dolor neuropático, si es un dolor de origen visceral, si es un dolor osteomuscular. Entonces, el dolor me punza, me aprieta, me jala, me arde, me quema. Hay muchas formas de poder caracterizarlo. Los acompañantes, cuando tengo este dolor se me asocia a vómitos, se me asocia a diarrea, se me asocia a dolor de cabeza también y entonces empezar a analizar el otro tipo de dolor que es acompañante también. Muy importante en la valoración del dolor como tal, el ver la intensidad. Para hablar de lo que dijimos ahora, leve, moderado o severo y de ahí también ir pensando en el tipo de medicación que debemos de aplicar con este paciente. Bueno, y hablando de medicamentos, vamos a ver qué nos dicen nuestros patrocinadores.